La cabaña embrujada de Mazamitla. No creo fácilmente en estas cosas. Siempre he sido más bien escéptico y con los pies en la tierra. Pero lo que viví ese fin de semana en Mazamitla no tiene otra explicación lógica. Fui con mi novio y otra pareja de amigos. La idea era alquilar una cabaña en medio de las montañas, lejos del ruido de la ciudad, para poder relajarnos un poco. El lugar se veía perfecto en las fotos. Rústico, con chimenea, rodeado de pinos y sin vecinos cerca. Llegamos un viernes por la tarde y todo parecía tranquilo. Lindo clima frío, ese olor a madera en el aire, el silencio solo roto por el viento entre los árboles. Pasamos la tarde riendo, bebiendo vino y preparando algo de comer. No parecía haber nada extraño en ello. Todavía. Fue solo cuando oscureció que las cosas empezaron a cambiar de tono. La cabaña tenía 2 pisos, pero la parte superior solo tenía un cuarto cerrado con una pesada puerta de madera, y el dueño dijo que solo era un almacén, nada importante. Como nadie lo iba a utilizar, todos nos quedamos en la planta baja, la chimenea encendida, charlando. Hasta ahora todo bien. Pero alrededor de las 9 de la noche empezaron a venir algunos ruidos desde el piso de arriba, como huellas, muy marcadas, como si alguien caminara por allí. Incluso bromeamos que debía ser un animal o que la madera crujía por el frío. Pero los pasos regresaron y volvieron otra vez. Y entonces se escuchó como si alguien estuviera arrastrando algo pesado allí arriba, como un mueble o una silla. Todos guardaron silencio inmediatamente. Recuerdo mirar a mi novio y él mirarme sin decir nada. Ya nadie se reía. Intentamos ignorarlo y seguir adelante con la noche, pero el estado de ánimo ya había cambiado por completo. Cuando cesaron los ruidos, todo volvió a quedar muy tranquilo, pero no era el silencio normal de un lugar aislado, ¿sabes? Parecía un silencio forzado y extraño, como si nos estuvieran observando. Nadie quiso comentar nada más, simplemente nos fuimos a dormir. La habitación era muy sencilla, tenía 2 camas dobles, una frente a la otra. Apagamos las luces e intentamos dormir, pero me costó mucho tiempo conciliar el sueño. Seguí escuchando cada pequeño ruido y mi corazón se aceleró. A primera hora de la mañana me desperté con ganas de ir al baño. Me levanté lentamente con el celular en la mano para usarlo como linterna, y fue entonces cuando lo vi. La puerta de la habitación que daba al pasillo estaba entreabierta. No debería ser así. Y a minutos a través de esa grieta, juro por todo lo que vi a alguien parado allí. No era una figura borrosa ni una sombra confusa. Era una figura oscura, quieta, completamente inmóvil. Solo se podía ver desde la cintura hacia arriba. No sé cómo explicarlo, pero sabía que esa cosa me estaba mirando directamente. Me quedé paralizado. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí que se me revolvía el estómago y que las piernas me flaqueaban. Solo logré volver a la cama, lentamente, temblando. Ni siquiera tuve el coraje de despertar a nadie. Me cubrí la cabeza y me quedé allí, rezando para que amaneciera pronto. Al día siguiente intenté fingir que todo estaba bien, pero estaba pálida, con ojeras, y la gente lo notó. Terminé contando lo que vi. Mi novio intentó tranquilizarme diciéndome que debía haberlo soñado. Pero la otra chica, mi amiga, dijo que también había oído pasos durante la noche. No solo eso, dijo que se despertó con una sensación extraña, como si alguien estuviera parado al lado de la cama. Pero cuando abrió los ojos, no vio nada. La atmósfera se volvió pesada. Intentamos salir a caminar y aclararnos la mente, pero incluso el bosque parecía diferente. El viento era más frío, los pinos producían un extraño ruido al balancearse, y yo sentía un peso constante en el pecho. Cuando volvió a caer la noche, nadie mencionó encender el fuego ni conversar. Todos se fueron a dormir temprano, pero nadie durmió realmente. Las luces empezaron a fallar, parpadeaban todo el tiempo, incluso con el generador funcionando.
La habitación estaba más fría de lo que debería, sudaba fríamente y no podía relajarme. En algún momento de la madrugada empezó de nuevo, los pasos subiendo las escaleras. Pero esta vez eran más pesados, tenían un ritmo, como si alguien estuviera caminando en círculos. Luego el sonido de un objeto cayendo con fuerza. La manija de la puerta del almacén giró violentamente. 2 veces. 3, como si alguien quisiera salir de allí. Eso me puso escalofríos en la espalda. Estábamos en completo pánico. Mi novio se levantó con una linterna y cerró la puerta de las escaleras, pero poco después, alguien, empezó a intentar abrir la puerta de nuestra habitación. El pomo de la puerta giraba con fuerza, de un lado a otro, como si estuvieran desesperados por entrar. El otro amigo empezó a llorar y yo solo podía contener la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Nos quedamos así unos 5 minutos, pero nos pareció una eternidad. De repente, todo se detuvo. De la nada, silencio absoluto. Nadie tuvo el coraje de salir ni comprobar nada. Nos quedamos allí, todos juntos, esperando el amanecer. Tan pronto como hubo suficiente luz afuera, salimos corriendo de la cabaña. Sin desayuno, sin ducha, nada. Agarramos nuestras cosas desesperadamente. Algunos de nosotros ni siquiera terminamos de empacar nuestras mochilas. En el camino de regreso a la ciudad, nadie dijo una palabra. El ambiente era el de un velorio. Fue solo cuando estábamos lejos, casi llegando al centro de Mazamitla, que empezamos a hablar de lo que había sucedido. Cada uno había sentido algo. La sensación de ser observado, el miedo, la presión en el aire. No fui solo yo, no fue una invención. A todos nosotros realmente nos pasó eso. Lo más extraño fue lo que vino después. Unos días después, por curiosidad y por mi propia terquedad, me puse a buscar información sobre esa cabaña en internet. En la página web donde alquilamos los comentarios, eran todos normales. Gente alabando. El paisaje, el silencio, la comodidad. Pero en un foro local encontré informes antiguos de personas que pasaron por algo similar. Ruidos en el piso de arriba, risas ahogadas, puertas cerradas que se abren solas. Un chico comentó que sintió que alguien respiraba cerca de él cuando estaba solo. Otro dijo que vio a una mujer parada en la esquina de la habitación durante las primeras horas de la mañana. Todos los informes provenían de la misma cabina. Lo mismo. Nunca volví a Mazamitla. Ni siquiera me acerco. A veces todavía sueño con esa figura parada en la grieta de la puerta y me despierto con esa sensación asfixiante de que hay alguien en la habitación, aunque sé que estoy sola. Lo peor es no saber qué era. La cabaña todavía está allí y se alquila normalmente, como si nada hubiera pasado, como si el lugar no tuviera nada malo, pero sé lo que sentí, sé lo que vi. Eso no fue imaginación, y lo más aterrador es saber que podría volver a ocurrirle a cualquiera que decida pasar un fin de semana allí. No me gusta decir esto en voz alta. La gente siempre intenta encontrar una explicación o te mira con esa cara de «estás exagerando». Pero aquí, en este tipo de espacios, sé que hay personas que ya han vivido algo parecido. Y si alguien está pensando en alquilar una cabaña en medio del bosque, aislada, sin señal, sin vecinos, piénselo 2 veces. Porque hay lugares que guardan cosas que no entendemos. Y a veces no quieren que les molesten. La chica en la habitación del hotel, nunca. He sido una persona especialmente sensible a lo paranormal. Me gustan las historias de terror, por supuesto, pero siempre las vi como ficción. Pero lo que me pasó en ese hotel todavía me resulta difícil contárselo sin que se me ponga la piel de gallina. Fue hace unos años, durante unas vacaciones familiares. Mi padre, mi hermana y yo decidimos hacer un viaje improvisado y terminamos alojándonos en un viejo hotel que encontramos por internet. No tenía nombre de cadena. Eran aquellas que parecían
haber estado allí desde siempre. Por fuera parecía imponente, con una fachada cuidada, pero con ese aire de otra época que incomoda más que acompaña. Dentro todo olía a muebles viejos y desinfectante barato. Mi hermana y yo compartimos una habitación en el segundo piso, justo al final de la habitación. Era una habitación doble, con 2 camas individuales, una gran ventana con pesadas cortinas y un enorme espejo justo delante de las camas, colocado en la pared. La primera noche transcurrió en 1900. Paz. Salimos al lugar del incidente con nuestros padres. Volvimos tarde, nos duchamos y nos acostumbramos sin mayores problemas. Apaga la lámpara y déjame mirando al techo, como si tuviera ganas de dormir cuando esté listo para dormir. No sé cuánto tiempo tengo, pero en algún momento entre nosotros abro los ojos. Y allí estaba, una niña, de pie junto a mi cama. No se movió, no habló. Él simplemente me miró. No reaccioné inmediatamente. Por unos segundos pensé que era mi hermana, aunque tenía la extraña sensación de que no era así. La figura era más pequeña, parecía tener unos 7 u 8 años, con cabello muy liso y oscuro que cubría parte de la cara. Ella se quedó completamente quieta, con los brazos colgando a los costados. Lo más extraño era la ropa. Parecía un vestido blanco viejo, con detalles de encaje, y el dobladillo estaba todo sucio, como si estuviera cubierto de tierra o polvo. Tragué saliva con fuerza y llamé suavemente, «¿Paula?». Pero cuando giré la cabeza, vi a mi hermana durmiendo boca arriba en su cama, completamente desmayada. Me levanté lentamente, sin hacer ruido, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer reaccionar a aquella cosa. Cuando miré hacia el costado de mi cama, la niña ya no estaba allí. Desapareció. No había ningún sonido, ninguna sombra, nada. La habitación estaba igual, con ese silencio incómodo, y la cortina balanceándose un poco por el viento que entraba por la ventana mal cerrada. No pude dormir más después de eso. Me quedé despierto el resto de la noche, tratando de darle sentido a lo que había visto, tratando de convencer a mi cabeza de que había sido un sueño, pero sabía que no lo era. A la mañana siguiente fui el primero en levantarme. Bajé a desayunar con los ojos hundidos y una expresión en la cara como si hubiera pasado la noche despierto. Mi madre se dio cuenta inmediatamente y me preguntó si estaba bien. Esperé a que mi padre y mi hermana se distrajeran yendo a buscar comida y les conté, en voz muy baja, lo que había visto. Su expresión cambió inmediatamente. Ella se puso pálida y simplemente dijo, «Hablaremos más tarde». En la habitación, antes de salir para el viaje que habíamos planeado, me tomó aparte y me confesó que había oído una extraña historia sobre ese hotel, sobre una niña que murió allí hace muchos años. Según mi madre, una amiga suya se había alojado allí hacía mucho tiempo y también vio a un niño en la habitación, exactamente como le describí. Pero en ese momento nadie le prestó mucha atención. Pensaron que era un invento o un sueño, no lo sé. La diferencia es que su amiga vio a la niña en el espejo. No sabía si eso me hacía sentir más aliviado o más aterrorizado. Eso me quitó el resto de paz que aún tenía. Todavía íbamos a pasar una noche más en el hotel y, sinceramente, no quería ni volver a la habitación. Durante el día traté de olvidar. Dimos un paseo por un parque, almorzamos afuera, tomé algunas fotos, pero todo el tiempo estuve tenso. Cada vez que veía a un niño, desde lejos se me revolvía el estómago y me quedé más tranquilo que de costumbre, mirando todo con esa sensación de que todavía algo iba a pasar. Cuando volvimos al hotel al final de la tarde, fui directo a ducharme y a acostarme fingiendo estar cansado, solo para no tener que quedarme en la habitación más tiempo del necesario. Mi hermana pensó que era extraño, pero no dijo nada. Esa segunda noche intenté dejar una luz encendida, pero la lámpara tenía una bombilla quemada. Terminé durmiendo, con el celular en la mano, con la linterna encendida, como si eso me protegiera de algo.
Me desperté en mitad de la noche otra vez, pero esta vez la habitación estaba en silencio. Demasiado silencioso en realidad. Ni el viento ni los ruidos normales del edificio. Un silencio tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Y ahí fue cuando llegó el peor momento de todos. Escuché respiración, lento, muy cerca de mi cama. Me quedé congelado. Ni siquiera podía girar la cabeza. La respiración se hizo más fuerte durante unos segundos y luego se detuvo. Cuando me armé de valor para mirar, no había nada allí, pero el espejo, el enorme que estaba en la pared, estaba completamente empañado, como si alguien hubiera respirado justo delante de él. Y nadie se había bañado en ese momento. No había manera de que pudiera ser vapor. Miré a mi hermana. Ella todavía estaba durmiendo, pero su manta estaba un poco tirada hacia un lado, como si alguien la hubiera arrastrado. A la mañana siguiente, les pedí a mis padres que cambiaran de hotel. No quería contarlo todo para no asustar a mi hermana, pero dije que no me sentía bien en ese lugar. Mi padre no lo entendió muy bien, pensó que era una exageración, pero mi madre lo apoyó. Cogimos nuestras cosas y nos fuimos. Mientras caminábamos con nuestras maletas, vi a un empleado mayor en la recepción. Me miró de una manera extraña, como si supiera lo que había sucedido. Entonces, de la nada, dijo: «Habitación 208, ¿verdad?». Simplemente negué con la cabeza. Y él dijo: «No fuiste el primero». Eso me puso la piel de gallina de la cabeza a los pies. No me explicó nada más ni le pregunté. Fue como si ya lo hubiera dicho todo con esa frase. En el coche, mi madre estuvo en silencio todo el camino. Yo también. Nadie volvió a mencionar el tema durante el resto del viaje, pero hasta el día de hoy, cuando recuerdo el rostro de aquella chica parada junto a mi cama, siento un escalofrío en la columna. No fue un sueño, no fue imaginación, eso realmente estaba allí. Nunca volví a ese hotel, ni siquiera sé si todavía funciona. De vez en cuando intento olvidarlo, pero a veces me despierto en mitad de la noche pensando que hay alguien en mi habitación. No veo nada, pero la sensación está ahí, como si de alguna manera se hubiera quedado conmigo. Y lo más curioso es que, hasta el día de hoy, a veces el espejo de mi habitación se empaña de la nada, aunque nadie usaba el baño, aunque no había vapor. Simplemente se vuelve borroso. Y prefiero no acercarme en esos momentos. He pensado en buscar ayuda, en contárselo a alguien más profesional, pero tengo miedo de lo que puedan decir. ¿Qué pasa si es algo que se quedó conmigo? ¿Y si no fuese solo una aparición del hotel? Intento vivir con normalidad, pero es como si siempre tuviera un ojo abierto, esperando volver a ver ese vestido blanco sucio o ese cabello oscuro cayendo sobre mi cara. Lo peor es esto, saber que en cualquier momento podría volver a ocurrir, sin previo aviso, el susurro en la cabaña. No soy el tipo de persona que cree fácilmente en cosas sobrenaturales. Yo siempre fui el escéptico del grupo, el que se burlaba de los demás por creer en historias de fantasmas o malas energías. Pero hay algo que me pasó en un viaje escolar que todavía no puedo explicar. Fue hace unos años, pero todavía lo recuerdo todo hasta el más mínimo detalle. Se suponía que sería un fin de semana tranquilo en las montañas, un retiro educativo con actividades en la naturaleza, senderos, una fogata, ese tipo de cosas. La escuela había alquilado una cabaña enorme, un poco alejada, con varias habitaciones compartidas donde dormiríamos en literas. Al principio, todos estaban emocionados, riendo, haciendo un desastre, pero el ambiente de aquel lugar cambió tan rápido que fue como si alguien hubiera apagado las luces de la habitación, aunque afuera brillaba el sol. El primer día todo fue bien. Hicimos las actividades al aire libre, cenamos y luego nos quedamos en el salón principal jugando a las cartas y escuchando música tranquilamente, porque los profesores ya nos habían dicho que nos lo tomáramos con calma. Eran alrededor de las 10 de la noche
cuando comenzaron los informes extraños. Uno de mis colegas dijo que había oído que alguien lo llamaba por su nombre afuera, como si fuera un niño. Nadie lo tomó en serio, por supuesto. Luego, otro niño comentó que vio una sombra corriendo más allá de la ventana de su dormitorio, pero pensamos que era solo uno de los niños haciendo una broma. Pero estas cosas empezaron a repetirse. Otros compañeros dijeron lo mismo. Susurros cerca del oído, ruido de pasos en el tejado, sombras que pasaban demasiado rápido. Entonces empezamos a darnos cuenta de que no podía ser una broma, no con tanta gente escuchando lo mismo. Esa noche fui uno de los últimos en ir a mi habitación. Compartí una litera con otros 3 amigos y la mayoría de ellos ya estaban acostados, tratando de dormir. El problema era que por mucho que lo intentara, había algo en ese entorno que me inquietaba. El silencio en la cabina era extraño. No era un silencio normal. Era como si algo estuviera esperando el momento adecuado para hacer ruido. Y eso fue exactamente lo que pasó. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché claramente mi nombre susurrado en mi oído, con voz ronca y lenta. Mis ojos se abrieron inmediatamente. Me giré rápidamente para ver quién era, pero todos estaban dormidos. No había nadie cerca de mí. Me quedé allí paralizado, sintiendo que mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir por la boca. Pensé en encender la linterna de mi celular, pero tenía tanto miedo de ver algo que preferí quedarme quieto. Unos minutos después, oí pasos fuera de la habitación como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. Pero era una caminata lenta y pesada. No sonaba como un profesor. Y tras los pasos, los susurros comenzaron de nuevo. Pero ahora no era solo mi nombre. Eran frases enteras, en voz baja, como si varias personas susurraran al mismo tiempo detrás de la puerta. Pero nadie tuvo el coraje de abrirlo. Al día siguiente, todos se despertaron con una mirada extraña en sus caras. Nadie quería hablar de la noche, pero se notaba que la mayoría de ellos había pasado por algo. Poco a poco fuimos intercambiando experiencias, un tanto incómodas, y luego todo cobró sentido. Casi todo el mundo había oído los susurros. Uno de los chicos dijo que vio a alguien parado en el porche en las primeras horas de la mañana, pero cuando parpadeó ya no estaba. Otro juró que escuchó a alguien corriendo en el tejado. Y lo más aterrador, una niña de nuestro grupo dijo que vio a alguien agachado en una de las esquinas del pasillo, pero cuando llamó a la maestra, la cosa ya no estaba allí. La atmósfera entre nosotros era terrible. Los profesores se dieron cuenta, por supuesto, y al final del segundo día, decidieron que nos iríamos a la mañana siguiente, sin discutir mucho ¿por qué? Nadie protestó. Cuando cayó la noche, nadie quería estar solo. Todos durmieron con las luces encendidas, en grupos más grandes, y algunos incluso pidieron dormir en la sala común, donde estaban los profesores. La atmósfera en la cabina era insoportable. Ese lugar parecía estar observándonos todo el tiempo. El silencio parecía tener vida propia. Alrededor de las 3 de la mañana hubo otro episodio. La puerta de la habitación principal, que estaba cerrada con un pestillo de madera, comenzó a cerrarse de golpe como si alguien la empujara con fuerza desde el otro lado. No era un viento, era claramente una fuerza que intentaba entrar. Se quedó así durante unos 15 segundos, lo que pareció una eternidad, y luego se detuvo. Cuando abrieron la puerta, no había nadie, pero la madera estaba rayada. No era como si fuera una uña, sino como si algo con garras hubiera intentado entrar. Después de eso, nadie volvió a dormir. Todos nos sentamos en el suelo hasta que salió el sol. Tan pronto como amaneció, los profesores encontraron una manera de organizar el transporte y salimos antes de lo previsto. El camino de regreso fue silencioso, a diferencia del de ida, que estuvo lleno de risas y gritos. Todos estábamos exhaustos,
y aunque nadie lo decía, sabíamos que lo que ocurrió en esa cabaña no estaba en nuestras cabezas. Cuando llegamos a la escuela, todos se fueron a casa y, por alguna razón, la dirección nunca volvió a mencionar hacer otro viaje como ese. Durante mucho tiempo evité pensar en ese fin de semana. Me convencí de que tal vez había exagerado, de que tal vez era miedo colectivo, sugestión, esas cosas que suelen decir los escépticos. Pero eso cambió años después, cuando, por curiosidad, fui a buscar información sobre esa cabaña en Internet. No encontré nada directo, pero después de buscar mucho, encontré un post en un antiguo foro donde alguien hablaba de un lugar similar en las montañas, utilizado en el pasado como zona de aislamiento para enfermos mentales, como un sanatorio improvisado. El texto señala que, en los años 60, en ese mismo punto de la montaña, había una estructura de madera utilizada para internar a personas con graves trastornos mentales, abandonadas por sus familias. Algunos de ellos habrían muerto allí, sin asistencia médica, en condiciones horribles. Es más, después de cerrar el sanatorio, los cuerpos de algunos pacientes fueron enterrados en fosas poco profundas cercanas. Años después, construyeron la cabaña en el mismo terreno, como si quisieran borrar el pasado del lugar. No sé hasta qué punto esto es cierto. Podría ser una coincidencia, podría ser una invención de Internet, pero la sensación que tuve en esa cabaña era como si las voces, los pasos y los susurros estuvieran tratando de decir algo, como si hubiera allí un dolor, algo atrapado, que se manifiesta a quien se atreve a pasar la noche en ese lugar. No parecía un fenómeno común y corriente, era una presencia constante, como si compartiéramos el espacio con algo invisible que no nos quería allí. Después de ese viaje, varios de mis colegas empezaron a tener pesadillas durante semanas. Algunos ni siquiera querían hablar más de ello. Solo os lo cuento ahora porque el otro día vi una publicación parecida de alguien que describía cosas muy parecidas en un lugar cercano. Me hizo revivir todo. Nunca les conté a mis padres lo que realmente pasó. Piensan que simplemente fue un viaje mal organizado, que no dormimos bien, que nos llevamos un susto. Esas explicaciones tan sencillas que a los adultos nos gusta utilizar, pero sé lo que oí, sé lo que sentí, y estoy seguro que no fue solo imaginación. Eso fue real. Los susurros, los golpes en la puerta, la sensación constante de estar observado. Nadie puede convencerme de lo contrario. Hasta el día de hoy, si cierro los ojos y me concentro, puedo recordar la entonación exacta de aquella voz que susurraba mi nombre. Eso me dejó una marca. Nunca más volví a esa región. Nunca más tuve coraje. Y, honestamente, solo pensar en cabañas en la montaña me pone la piel de gallina. Creo que hay lugares que simplemente no quieren a nadie allí. Lugares que llevan una energía que no entendemos. Creemos que simplemente estamos acampando, disfrutando de la naturaleza. Pero hay cosas ahí fuera que observan, que escuchan y que susurran. Si alguna vez os llaman para un viaje como este, a una cabaña aislada en medio de la nada, solo os diré una cosa. Prestad atención al silencio. Oculta más de lo que parece.